estamos orando por ellos. Pero sean bienvenidos a Casa de Oración San Antonio y como siempre es un placer tenerlos aquí con nosotros. Bueno, mientras que van saliendo, si vamos buscando en la Biblia a Mateo 11, 16 al 24. Seguimos regresamos a lo que hemos estado ya, la serie que hemos llevado, Jesús y los encuentros que Jesús ha tenido. Vamos a leer estos versículos y de ahí pasamos a la enseñanza. Dice Mateo 11, 16, pero ¿con qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de recaudador de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Jesús comenzó a reprender las ciudades en las que se había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, Sidón, que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos hables, que nos confrontes, Señor, y que escudriñes los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias te doy, Señor, que tú siempre eres bueno y eres fiel, Señor. Siempre nos hablas, nos exhortas, nos animas, Señor, a buscar, Señor, a agradarte a ti, a hacer tu voluntad, Señor. En este momento, Señor, venimos poniéndonos en tus manos. Dirige mis labios, abre el entendimiento y el corazón a mis hermanos para que reciban esta palabra, Señor. Esto, Señor, que le quieres hablar a tu pueblo, Señor. En tus manos los ponemos a cada uno de ellos, Señor. Que tú, Señor, seas con ellos. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos guía, que nos recuerda y nos sigue exhortando, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La enseñanza de hoy, el título es: Jesús tiene un encuentro con las ciudades que no se habían arrepentido. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. En este capítulo 11, Jesús ha estado defendiendo el ministerio de Juan el Bautista. En el capítulo comenzó con Juan con una petición y le preguntaba, y ya lo habíamos leído anteriormente: ¿eres tú la persona o buscamos a alguien más? Entonces él preguntaba esto, pero Jesús le contestó, ¿verdad? Le contestó a los discípulos que mandó Juan y les enseñó el poder que Jesús tenía. Entonces la petición que Juan hacía, Jesús se la contestó y él pudo estar tranquilo después de recibir el mensaje de los discípulos de Juan, que habían mandado hacia Jesús para hacerle la pregunta que si él era o estaban buscando a alguien más. Pero Jesús también elogió a Juan, le elogió su trabajo que él estaba haciendo en este capítulo, y él empezó a hablar acerca de que pues Juan realmente era de parte de Dios que les estaba hablando. Y
después de elogiar lo que Juan estaba haciendo, luego surgieron la cuestión de perjuicio contra Juan. Y esto es muy importante porque la primera vez que se menciona, en estos versículos es la primera vez que se va a mencionar una reprensión y una condena en los evangelios. Jesús reprende a la multitud en estos versículos porque estaban actuando de una manera infantil. Y las ciudades fueron testigos de los milagros que Jesús hacía. Entonces Jesús tiene este encuentro con estas tres ciudades a las que él le reprende. Y veremos el rechazo hacia él, hacia Jesús. No se arrepintieron ni siquiera después de ese encuentro con Jesús que obtuvieron. Ellos habían escuchado el mensaje, miraron los milagros de lo que Jesús hacía. Y sin embargo, no se querían arrepentir. Y así hay muchas ciudades en Estados Unidos y en México y en todo el mundo que han escuchado el mensaje de Jesús, han visto los milagros, mas sin embargo la gente no se quiere arrepentir. El año pasado miré una noticia, más o menos como en diciembre, de unos informativos de allá de Colorado Springs, de unos ateos, y pusieron ellos un cartel público y el titular decía, lo traduje al español y dice: adelante, no asistas a la iglesia, solo pórtate bien, por favor, y felices fiestas. Y pues ahí tenía al hombre de la barba blanca y nomás haciéndole así, que se portaran bien, nomás así. Y estos letreros no nomás apareció en Colorado Springs, Colorado, sino que también estuvo en Raleigh, North Carolina, y los estaban exhibiendo, lo estaban poniendo los carteles, el director de los ateos de América. Y la razón por lo que lo hacen es que quieren combatir, según ellos, el estereotipo. Lo que me resulta algo interesante, porque ¿qué tipo de estereotipo están hablando ellos que están combatiendo? ¿Acaso están combatiendo a los que no creen? ¿No es ese un estereotipo que habla de lo que realmente son ellos? Son gente que no cree. Pero la Biblia exhorta a las personas en estos versículos y nos dice que debemos de ser como niños, ¿verdad? Ciertamente el hermano Mauricio nos habló acerca de eso, pero el hecho de que nos diga que debemos de ser como niños no significa que debemos de comportarnos como infantiles. Hay una diferencia, porque sí hay personas que son adultos y ven esto y que tenemos que ser como niños, pero realmente se están portando infantiles, que es totalmente diferente. Y algo de lo que habla en estos versículos era de estos niños que exigen entrenamiento, que quieren algo nuevo, quieren ver algo nuevo, ¿verdad? Y eso es algo que muchos de estos personas quieren a veces cuando actúan como niños. Quieren ver nuevas cosas, quieren entretenimiento, quieren ver luces, quieren ver humo, quieren ver, pues sí, de diferentes maneras. A veces surgen videos de iglesias y me da tristeza de que las usan como comediantes o las usan para hacer unos bailes en los púlpitos, cuando el Señor nos ha llamado a predicar la palabra del púlpito, no a entretener a las personas. No nos ha llamado a estar aquí para entretenerlos y decirles chistes y todo eso, sino que, claro, ¿verdad? De repente aventamos algo, pero la idea es de predicar la palabra. Pero quieren complacer a estas personas que tienen un modo así como infantil, que quieren ser entretenidos. Y estos ateos, ellos según quieren combatir el estereotipo, pero ellos simplemente, pues, ¿qué están combatiendo, verdad? Que según estereotipos
Pero pues si tú sabes, si ves a alguien que realmente no cree, pues ¿qué estás combatiendo? O si alguien cree, pues no vas a cambiar su manera de pensar cuando ellos ya están fundados en lo que realmente creen. Porque ellos dicen que no quieren que las personas crean en Dios, que no tengan una creencia. Para ellos la religión no beneficia en nada. Pero el ser ateos, eso también significa que ellos creen en algo. Ellos de alguna manera es más ridículo de la manera que ellos piensan, porque ellos creen que no hay un Dios y que en realidad todo fue creado de la nada. Pero al final ellos creen algo, porque están creyendo que todo se hizo de la nada. Ellos creen que todo surgió de la nada. Y no tienen explicación realmente. No tienen ningún tipo de explicación que concuerde con todo lo que vemos alrededor. Y entonces ellos tratan de comprar estos letreros para poder animar a los cristianos a que no tengan que ir a la iglesia. No tienes que, ellos dicen, no tienes que ir a la iglesia. Ellos quieren que las personas incluso se alejen de la iglesia, que boicoteen las iglesias, que simplemente todo lo que tienen que hacer es ser buenas personas, que tienen que hacer el bien, es todo. Pero nosotros debemos de boicotear la incredulidad, abrazar el arrepentimiento y regocijarnos. Y es algo que vamos a estar viendo en el versículo 11, 16, que se relaciona con las excusas que se presentan a las personas que no quieren creer en respecto a Jesús. Dice Mateo 11, 16, pero dice, pero ¿con qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros. Aquí quiero aclarar algo. Aquí dice, es semejante a los muchachos, pero la traducción King James dice niños. Y si nos metemos al original, el idioma original también habla de niños. Entonces, de la mejor manera de leer esto es decirlo de esta manera. Pero ¿con qué compararé esta generación? Es semejante a los niños que se sientan en la plaza, que dan voces a los otros. Es de la manera que debería de ser. Verán que el pueblo de Israel fue una generación muy privilegiada. Ellos tuvieron en esa época las dos personas más importantes en la historia redentora de Dios, que vivían en aquel tiempo de lo que está hablando aquí. Y estas dos personas enseñaban justamente en medio de ellos. Ellos pudieron escuchar la palabra de Juan el Bautista con sus propios oídos. Fueron testigos presenciales de Jesús y sus milagros. Fueron testigos presenciales de las enseñanzas y los milagros. Sin embargo, aquellas generaciones se cerraron al mensaje, por lo que Jesús compara al pueblo de Israel a niños malcriados. Estos niños malcriados están decididos a jugar su propio juego. En todas las generaciones los niños jugaban a lo mismo que sucedía en las plazas del mercado en los tiempos de Jesús, de lo que describe en este versículo. En el primer siglo, los niños les encantaba ser como los mayores de edad. Ellos querían jugar diferentes personajes. Algunos querían ser doctores, enfermeras, maestras, maestros. Querían ser agricultores. Yo me acuerdo jugar a ser agricultor, a ser carpintero, a ser policía, bombero. O sea que todos jugábamos a diferentes juegos. Pero también a veces se jugaba a las bodas. Y esto
sucedía mucho en el primer siglo. Los niños jugaban a las bodas y a los funerales, donde había emoción, momentos de profunda tristeza cuando jugaban al velorio y todo eso, ¿verdad? No sé ustedes si jugaron a los estos vaqueros y a los indios, y pues ya se moría uno y pues ya iban y lo velaban y todo eso. Bueno, eso era de niños. Y ya uno asimilaba jugando que pues estaba ahí uno triste o lo que sea, pero también en las bodas, ¿verdad? Como niños, y había un gozo, ¿verdad? Pero estos niños de los que habla Jesús están decididos a hacer las cosas a su manera. No se arrepienten con lo que Juan les había dicho, ni se regocijan con lo que Jesús les había dicho. Mateo 11:17 dice, y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas, aquí endechas viene siendo algo triste, y no se lamentaron. Entonces aquí dice, no bailaron con el significado de una boda, ni lloraron con el significado de un entierro. En la cultura antigua, cuando tenía lugar un entierro en la comunidad, toda la comunidad se unía al duelo. Y no sé, a muchos de ustedes, o algunos de ustedes que vengan de pequeños pueblitos o ranchitos, sucedía lo mismo. Cuando había una persona que moría, la gente se dolía con esa persona, porque casi la mayoría de la gente se conocía. Y dice, no, pues que fulanito se murió. Ay, ¿cómo? Pues si ayer apenas estaba hablando con él. Bueno, eso pasa, eso suena a pasar más en los pueblitos, en los ranchos. En las ciudades es muy difícil, ¿verdad? Porque son grandes y hay mucha gente. Pero en la cultura antigua eso también sucedía. Así pues, cabe imaginar que con la boda llegaba una gran alegría y con el funeral una gran tristeza. Y luego dice Mateo 11:18, porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Jesús comparará el ministerio de Juan. Algo que podemos ver que dice, porque vino Juan y no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Pero Jesús lo que va a hacer ahorita es comparar el ministerio de Juan el Bautista con un funeral. El mensaje de Juan enfatiza el arrepentimiento, el morir al yo, el cambio de mentalidad y la transformación del corazón. Y lo que Juan el Bautista hacía era un juicio certero que estaba por llegar. El propio Juan vivió una vida radical donde él realmente renunció a sí mismo. Dice Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, miren un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de los recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Aquí podemos ver a la respuesta a la libertad de lo que Jesús estaba haciendo, y se interpretó como una acusación de exceso. Ellos pensaban que Jesús estaba viviendo una vida de libertinaje porque ciertamente se sentaba con los pecadores, los recaudadores de impuestos en las mesas, y entonces él estar con estas personas lo acusaban de que andaba de bebedor y todo eso. Pero eso no era realmente lo que estaba pasando. Si somos francos por un momento, ¿acaso Juan tenía un demonio de lo que lo estaban acusando? No. ¿Fue Jesús alguna vez culpable de exceso en las Escrituras cuando la leemos? No, jamás. Pero había acusaciones a los dos. Y lo que tenían en común estas acusaciones, tanto a Juan como a Jesús, era que eran falsas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaban actuando como niños y no estaban preparados para la verdad. Y no era la verdad lo que ellos realmente les importaba o lo que ellos realmente buscaban. No estaban dispuestos a arrepentirse de su pecado.
No estaban dispuestos a experimentar el gozo, la celebración y la libertad que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. Este pueblo de Israel, la actitud de niños descrita reveló una profunda desconexión con la revelación que Dios había dado tanto en Jesús como en Juan. Pero también reveló en el pueblo de Israel su desconexión espiritual con sus valores espirituales. Podríamos decir que la necedad se esconde en el corazón del niño insensato, donde se encuentra la ira, la amargura y la inmadurez. Pero ¿qué confirma la necedad del niño? Para Jesús, confirmar que los métodos y el mensaje de Dios son la verdadera sabiduría. La sabiduría que proviene de lo alto, que es pura, pacífica, apacible. Y la sabiduría de la verdad se justifica a sí misma, por muy irrazonable que sea la crítica. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando afirma, pero la sabiduría se justificará por sí mismo en este sentido. La sabiduría, la verdad se justifica por sí mismo sin importar cuán infantil y egoísta y perversa sea la actitud. Juan el Bautista llevó una vida de disciplina, autosacrificio, de abnegación. Y el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Se resintió por ello, no les gustó. Y entonces empezaron a acusar a Juan de que estaba poseído de un demonio. Y Juan lo único que hacía era insistir a las personas que ya no vivieran de la manera que vivían. Que no fueran meros compradores espirituales que eligen y seleccionan, como si la palabra de Dios fuera un bufete. Porque muchos de estos hombres a los que les está hablando Juan eran personas que conocían las escrituras, pero nomás agarraban lo que a ellos les parecía. Cuando yo leía esto, digo, ¿cuál diferencia había en ese tiempo de Juan el Bautista ahorita? En ese tiempo estas personas a las que le hablaba escogían esto sí, esto no, esto sí y esto no. Y hoy en día sucede lo mismo en las iglesias. Escogemos esto sí, esto no. Esto no, como que no está muy de agrado, pero esto sí. Nos gustan las bendiciones, pero no queremos el sacrificio. Queremos todas las bendiciones que Dios ofrece, pero no queremos vivir en santidad. No queremos vivir apartados para Dios. Queremos a Dios y a sus bendiciones, pero no a Dios y a su palabra. Al igual que los ateos que patrocinan esos cartelones y invitan a las personas que razonen en su propio entendimiento, pero no les dicen a las personas: tu entendimiento tiene límites. Y Juan lo que les decía es que no debían de limitarse a buscar en ellos mismos, sino que pensar correctamente. Más bien deben de elegir a tomar una decisión y buscar de Dios, porque Él sí tiene el entendimiento, Él sí tiene la sabiduría. Deberían de elegir a tomar una decisión. Y esto es una gran parte de este mensaje. Juan llamó a la gente a tomar una decisión sobre la amistad con Dios, a quien llamó a la gente a tener una comunión con Dios. ¿Ustedes creen que eso estaba mal? Que Él le estuviera hablando de tener una amistad con Dios, de tener una comunión con Dios. Él llamó a la gente a identificar el problema que realmente hay. Y ese problema de lo que Juan les hablaba era un problema que está en el corazón.
Él les hablaba de ese problema del corazón y de apartarse del pecado, de volverse a Dios, de clamar a Dios, buscar de su gracia, buscar de su misericordia, buscar de su perdón. Pero la gente no quería escuchar eso. La gente en ese tiempo se cansó del mensaje de Juan. Y en lugar de apartarse del pecado, comenzaron a cuestionar la rectitud de Juan. ¿Y tú quién te piensas que eres? Ay, sí, muy santo. ¿Nunca han oído eso? Ay, sí, muy santo. ¿A poco en la iglesia te prohíben eso? Y eso sigue sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas personas, fíjense, y a veces decimos estos cuestionamientos, a veces el mundo los hace y no nos debería de extrañar. Pero ¿qué cuando dentro de la misma comunidad cristiana hay este cuestionamiento? De, ay, sí, muy santo. Y hay veces que pasan a pensar que porque vivimos lo más alejado del pecado, que pasamos a ser personas muy religiosas, o ¿cómo es la otra frase? Ser, bueno, ahorita se me viene a la mente. Pero ser muy derechos o legalistas es la palabra. Nos tratan y nos acusan de legalistas porque queremos vivir conforme las escrituras. Queremos acercarnos lo más posible a la imagen de Jesucristo. Y nos tratan de legalistas. Y si se fijan, estaban hablando mal de Juan, porque él vivía una vida apartada para Dios. Y eso va a sucederte a ti. Cuando decides a vivir para Dios, te van a criticar, quizás te levanten falsos. El problema radica en que no sea verdad. Si no es verdad, no te preocupes. Si te dicen, ay, tú nomás quieres ir a la iglesia, bueno, ahí yo me gozo con mis hermanos. Ay, tú nomás quieres escuchar puras alabanzas y pura adoración. Bueno, pues ¿qué quieren que escuche? Si yo vivo para Dios. Y así hay personas aún dentro de los que se dicen ser cristianos. Porque hay muchas personas o predicadores que predican sermones y no quieren hablar del juicio de Dios. Y Juan lo que hizo, que habló un mensaje de juicio, de lo que viene. Arrepiéntete, clama a Dios, pídele perdón. Y ese mensaje, los mensajes cuando son de juicio, hieren a las personas, lastiman la conciencia. Y después la gente ya no quiere venir. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Acaso vamos a dejar de hablar la palabra de Dios como es? Para que se acomode al oído de las personas y no lastimarlos. Con Juan, él lastimó la conciencia de muchos de estos que lo escuchaban, porque eran judíos que tenían las escrituras de Dios, y los hirió, los lastimó la conciencia, porque estaban haciendo cosas que no estaban bien delante de Dios. Pero después vinieron los comentarios hacia Juan y le decían, ay, ¿por qué no puede ser un poco más cariñoso, Juan? ¿Por qué no puede ser un poco más tolerante? ¿Por qué no puede ser un poco más comprensivo? ¿Por qué no puede simplemente aceptar a las personas tal como son? No hables del pecado, déjalos que ellos vivan como ellos quieren. Estoy seguro que la gente le decía, ¿por qué simplemente no hablas un mensaje positivo de las bendiciones? Querían escuchar que Juan les dijera que eran suficientemente buenos, que eran lo suficientemente inteligentes y que les caían bien a todos. Era lo que querían escuchar estas personas.
Pero hoy en día sigue habiendo personas que no quieren predicar acerca del pecado. Quieren ellos, y ustedes a lo mejor los han escuchado, hay algunos que lo han dicho abiertamente, predicadores de iglesias, mega iglesias, donde dicen, ¿por qué vamos a hablar del pecado y hacer la gente sentir mal? Mejor ellos quieren hablar de la autoestima, del positivismo, de ayúdate a ti mismo y Dios te ayudará y cosas así. A Jesús lo acusaron de ser amigo de los recaudadores de los impuestos, de los pecadores. ¿Y saben qué? Es verdad, sí era amigo de ellos. Sí fue y se sentó con ellos. Jesús vino a mí antes cuando yo era enemigo de él. Y estuvo conmigo. Eso es verdad, Jesús fue y se sentó con los recaudadores de impuestos, con los pecadores. Eso es verdad. Pero lo acusaron de participar en el pecado junto con los pecadores. Y eso sí no era. Incluso no existe ninguna prueba de que él pecara. Sí, ciertamente se sentaba con los pecadores, pero él no participaba de lo que ellos hacían. Simplemente iba y les hablaba la palabra. Y también de la misma manera con Juan el Bautista. Los líderes religiosos los odiaban y hablaban mal de Jesús. Lo acusaban de fiestero. Y a Juan el Bautista de que tenía un demonio, nomás por lo que él venía y les predicaba. Mateo 11:20. Entonces Jesús comenzó a reprender las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Entonces aquí Jesús vemos que él empieza a reprender estas ciudades, porque se les predicó, se les habló del evangelio. No tan solo Jesús, sino Juan miraron los milagros, pero no se querían arrepentir. Y cuando estamos aquí viendo que que Jesús habla de estas ciudades que no se querían arrepentir, no estaba hablando en sí de las ciudades, sino de las personas que había en las ciudades. Quiero aclarar eso. Porque Sodoma y Gomorra no van al infierno. Son las personas que vivían ahí, son las que iban al infierno. San Francisco, Las Vegas, no irán al infierno. Las personas que practican el pecado y que están en ellas y no se arrepienten, esas sí van a ir al infierno. Porque no es en sí la ciudad, mas sabemos que estas ciudades pues están, por lo regular, son más resaltadas por su pecado. Pero al final, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que aún hay iglesias cristianas en estos lugares. Aún Dios está obrando en medio de todo estos lugares donde se practica más abiertamente estas cosas que no le agradan a Dios. Mas Dios sigue teniendo un pueblo allí. ¿Por qué? Porque tiene misericordia de estas personas, que son sus enemigos, que odian a Dios. Pero Dios, sin embargo, tiene allí iglesias que están predicando la palabra. Pero no son las ciudades que se van al infierno, sino las personas que están en ellas. Son aquellos que niegan deliberadamente el mensaje de Dios y su mensajero. Este es el incrédulo que se niega a creer el mensaje de Juan, que se niega a creer el mensaje de Jesús. Pero al final de todo esto, el objeto no son las ciudades, son las personas que están en las ciudades. Y estas personas son aquellas que tienen una oposición irracional a Cristo y que no se conmueven
por su palabra ni su poder. Quiero que reflexionemos un poquito sobre esto. Jesús dice que él iba abriendo los ojos a los ciegos, iba abriendo los oídos a los sordos para que oyeran, estaba sanando leprosos, tenía poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre la naturaleza. Y aún así lo negaban estas ciudades. Como que nunca sucedió nada de esto. Y lo reprende. Mateo 11:21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Pero eso les digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Aquí podemos ver por qué Capernaum fue exaltado al cielo. Porque en el tiempo en ese tiempo el Mesías estaba trabajando allí. Básicamente era la sede de Jesús. Pero también en el Antiguo Testamento hablaba mucho de las profecías acerca del Mesías, que se cumplieron y se estableció en Capernaum, que sucederían. Pero ninguna otra ciudad ha recibido honor y una exaltación comparable. Dice el Mateo 11:24, sin embargo les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Pero ¿qué sabemos sobre Corazín? Porque lo menciona en unos versículos anteriores. Fíjense que estuve buscando acerca de este pueblo, Corazín, y busqué y encontré imágenes. Solamente imágenes de un montón de piedras en las ruinas, un montón de rocas como volcánicas, simplemente negras las piedras y estaban unos cuantas ruinas, pero no se miraba realmente nada. Entonces no hay mucho de este lugar que se pueda ver. Por si algún día van a Israel y les dicen que los quieren llevar ahí, pues realmente no hay mucho que ver. ¿Y qué hay de Betsaida? Se le menciona solo de pasada. Posteriormente en Juan 21:25 se menciona como la ciudad natal de algunos de los seguidores de Jesús. En cambio se dispone de mucha información sobre Capernaum. Y esto, como les digo, gran parte es porque Jesús lo menciona en los evangelios. Pero Capernaum también era de mucha importancia en los evangelios. Algo de lo que podemos ver de mucha importancia en estas ciudades es de que son infinitamente más culpables que Sodoma, Tiro y Sidón en estas ciudades. Y lo que todos ellos tenían en común, Sidón, Tiro y Sidón, que Jesús nunca fue allí. Por lo que las otras ciudades, Jesús estuvo allí. No nomás estuvo allí, les predicó y les estuvo ahí con milagros. Y es por eso que Jesús pronuncia un juicio más severo para las ciudades que menciona. Y no sé si sepan, pero Tiro y Sidón eran puertos de sirios situados al norte de Israel, que recibieron mensajes de profetas de Dios y la palabra de Dios. Y Jesús fundamentalmente relaciona el juicio con tres cosas de las ciudades, de estas ciudades que acabamos de mencionar: privilegio,
orgullo y castigo. Son las cosas que se relacionan. Pero vamos a comenzar con privilegio. La reprensión está vinculada a los privilegios. Jesús habla de obras poderosas en los versículos 20 y 21, aquí de Mateo, 11, 20 y 21. Y nos dice que tengamos en cuenta cuáles eran estas obras poderosas que Jesús estaba haciendo, que eran milagros. Y estos milagros eran de gran privilegio para ellos, porque ellos estaban realmente mirándolos en vivo y a todo color. Y les voy a decir una cosa: con privilegio siempre viene una gran responsabilidad. Nosotros tenemos un privilegio de la palabra de Dios, pero con eso viene una responsabilidad a lo que tú has oído. Corazín, Betseda y Cafarnaúm fueron testigos de milagros poderosos y públicos en los evangelios. Y es lo que hemos leído, si tú te fijas en todo el evangelio, mucho de lo que se habla en estos versículos, habla de eso, de liberaciones, de demonios, de leprosos sanados, de muertos que volvieron a la vida. Mas sin embargo, ellos no creían, aunque miraban todo tipo de manifestaciones, milagros. Ellos no querían creer. Y yo creo que si nosotros estuviéramos en este tiempo y viéramos estas manifestaciones, yo creo que no había de ninguna manera que anteriormente nos hubiéramos venido al arrepentimiento. Yo creo que esto provocaría arrepentimiento en un movimiento en esta ciudad, pero la gente no quería creer. Aún miraban los milagros y todo eso y no querían creer en el mensaje de Jesús. Pero fíjense que algo que nos enseña esto aquí es que los milagros no siempre resultan en cambio de corazón. Los milagros no siempre van a transformar a las personas. Los milagros no siempre van a traer a las personas al arrepentimiento. Yo creo que nosotros hemos conocido personas que han mirado los milagros, han mirado lo que Dios ha hecho en sus vidas, y más sin embargo, en un momento vinieron a la iglesia, recibieron su milagro y se fueron. No hubo un arrepentimiento genuino en ese tiempo. No digo que no vaya a haber, sino que en ese tiempo no hubo un arrepentimiento genuino. Simplemente hubo una emoción. Y eso sucede con muchas personas. Se emocionan por lo que están viendo, por lo que sienten. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Porque muchas personas vienen aquí y quieren siempre sentir algo en nosotros, quieren sentir emoción. Y es algo personal, porque ciertamente hay emociones en nosotros que se mueven. Cada persona es diferente. Yo no puedo decir no sientas esto o siente esto. Pero si una persona viene aquí y dice, ay, es que yo no siento nada. Bueno, eso no quiere decir que Dios no esté aquí. No estés buscando una emoción, sino que realmente busques adorar a Dios. Busca recibir la palabra de Dios. Pero los milagros no resultan siempre en un corazón arrepentido. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos familiares, amigos, padres, hermanos que han sido receptores de un milagro genuino, que Dios se hizo presente, pero ellos no lo aceptaron, lo rechazaron. Por un tiempo estuvieron y se fueron. Dios les perdonó la vida, los llenó de gracia, de misericordia, y la gente se fue. Y no están dispuestos a reconocerlo como su Señor y Salvador. Estas personas al final no quieren cambiar, no quieren que su corazón cambie. Fíjense que algo que pude ver en los registros de lo que acabamos de leer, en la historia en Cafarnaúm, Bethsaida o Corazín, nadie intentó de apedrear a Jesús.
o de echarlo fuera del pueblo. No organizaron campañas que odiaban a Jesús. No colocaron carteles como los que mencionamos en las ciudades que abandonaran la sinagoga. ¿Saben lo que hicieron en estas 3 ciudades? No hicieron nada. Simplemente lo ignoraron. Algunos dijeron, no, pues no necesitamos a Cristo. Yo soy buena gente, me porto bien, me llevo bien con los vecinos. Simplemente ignoraron el mensaje de Jesús. Ignoraron la enseñanza, ignoraron la predicación, lo ignoraron totalmente. Aún Jesús realiza milagros y lo ignoraron. Pero ellos tienen una responsabilidad, así como tú y yo. Ellos tienen la responsabilidad de que recibieron la enseñanza, recibieron la predicación, miraron los milagros y lo ignoraron. Y tienen una responsabilidad delante de Dios. El día de mañana ellos no podrán estar delante de Dios y decir, es que yo no sabía, es que no lo escuché, es que yo no lo miré. Todos tenemos una responsabilidad. Hemos sido privilegiados en la palabra. Hemos sido privilegiados con ver los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué otro milagro quieres ver? Sino ya lo que Dios hizo en nosotros. Ese ya es un gran milagro. Y estamos privilegiados. Pero un día vamos a estar delante de Dios y nos va a decir qué hiciste con lo que oítes. La semana pasada les hablaba de un legado. ¿Has escuchado la palabra de Dios? ¿Qué hiciste con la palabra de Dios? ¿Qué legado has dejado? Porque ya escuchaste la palabra. No tienes excusa. Estas personas de plano ignoraron a Jesús. No parecía importarles el resultado de las consecuencias del ministerio de Jesús. Pero estas ciudades fueron privilegiadas con la presencia de Dios y el poder de Dios. Por tanto, su responsabilidad era mucho mayor. Habrá gente que aceptará el consejo del ateo y abandonará las iglesias. Porque los ateos de hecho tienen razón, al menos una cosa. Si bien vas a la iglesia, escuchas el mensaje, vas a llegar a conocer de Dios. Porque cada mensaje que escuchas, cada comprensión que abrazas, el privilegio se traduce a responsabilidad. Y hay una responsabilidad cada vez mayor para cada uno de nosotros. Porque estamos escuchando la palabra de Dios y Dios nos va a tomar en cuenta lo que sabemos de la palabra. Y esta generación está privilegiada porque tenemos la palabra. Tenemos diferentes traducciones que nos ayudan a entender mejor. Tenemos mucha información histórica que avala la Biblia, cosas científicas que se han descubierto que ya la Biblia lo había mencionado. Tenemos un gran privilegio de conocer de la palabra de Dios. Pero tenemos una gran responsabilidad de hacer lo que la palabra nos dice. No basta con simplemente escuchar y recibir la palabra, sino que echarla por obra. Tenemos el mayor privilegio, hermanos. Un privilegio mayor que es mayor que todo el universo. Conocer a Jesús, a nuestro Señor. Experimentar el perdón y la esperanza, la reconciliación con Dios. En ese tiempo
de Jesús, mucha gente tuvo el privilegio, pero lo rechazaron. Lo rechazaron, ¿por qué? Por orgullo. Por el orgullo los rechazaron. Y eso es algo que podemos ver en el ser humano, el orgullo. Rechazaron, lo negaron y no se arrepintieron. La gente de las ciudades no se arrepintió, de las que habla en el versículo 20 y 21, no creyeron, simplemente no creyeron. Su infantilismo es visto como perverso, un desvío de lo bueno hacia lo que estaba mal. Actuaron en contra de las evidencias, se opusieron a lo que era correcto, razonable y aceptable ante Dios. Simplemente el orgullo. Ellos se creían que ellos podían básicamente vivir una vida buena y con sus méritos ellos podían estar bien delante de Dios. Se creían autosuficientes por orgullo. Ellos decían, no te necesitamos, Jesús, no te necesitamos, Juan, no necesitamos tu mensaje. El orgullo. Pero algo que debemos reconocer es que estos ateos, ellos no van a dormir pensando en un juicio. La gente atea, ellos no piensan, un día voy a estar delante de Dios y va a haber juicio. No. Ellos realmente creen que no hay un Dios. Puesto que no hay un Dios, no existe el orgullo. Y puesto que no existe el orgullo, no existe el pecado. Y puesto que no existe el pecado, no hay absolutamente ninguna necesidad de un Salvador. Esa es de la manera que ellos piensan. ¿Y acaso eso que ellos piensan es correcto? ¿Es la verdad? No. ¿Será posible desear con todo tu corazón que Dios no exista y sea como tal? Pues no. Ellos, por más que quieran que Dios desaparezca y que el pecado desaparezca, no va a suceder. Y el orgullo lo que hace es que invita al juicio, el castigo apropiado. Tiro y Sidón, a pesar de su maldad, tendrán un destino menos severo el día del juicio de Corazín y Betsaida. La razón, Corazín y Betsaida gozaron de un privilegio superior. ¿Cuál era? La presencia de Jesús. Porque Jesús estuvo allí para transmitir el mensaje de esperanza. ¿Comprenden ahora lo que Jesús está diciendo? Él los compara a este pueblo con una generación infantil, el rechazo al mensaje de Juan. Y rechazaron el mensaje de Jesús. Porque en realidad ninguno de los dos mensajes les importaba. Jesús no habló en Sodoma, no echó fuera demonios en Sodoma, ni curó a los enfermos en Sodoma, no levantó muertos en Sodoma. Sodoma se convierte en un símbolo de pecado y de juicio. Sin embargo, Jesús dice que a Sodoma la ira será mejor, incluso que podría haberse, incluso dice, ellos se habían podido haber arrepentido si hubieran dicho las cosas que Jesús habló y que Juan habló en esas ciudades. Y todo esto aplica en este tiempo, que se predica el evangelio en las ciudades. En el mundo antiguo, Tiro y Sidón tenían culturas de diferentes dioses. Era un lugar que las personas se iban para alejarse de todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Los judíos se iban para allá si querían vivir sin límites, sin religiosidad,
sin temor a ser juzgados por la gente, como hay muchas ciudades en Estados Unidos. Estaba viendo las ciudades más libertinas de Estados Unidos y vieran que está una gran lista, que dije, no, pues no, aquí me la voy a pasar toda la tarde hablándolas, mencionándolas una por una. Y digo, no, pues mejor les digo, hay muchas. Y aquí en Texas hay varias, que es un estado de alguna manera que todavía hay algún temor de Dios en el gobierno, pero hay varias. Pero Tiro era orgullosa y malvada, tan orgullosa y malvada que en Ezequiel se comparó el rey de Tiro con el mismísimo príncipe de las tinieblas, porque tenía un comportamiento inmoral y fue tan profundo y tan severo que Dios ordenó la destrucción de esa ciudad de Tiro. Incluso fue destruida por Alejandro el Magno, fue demolida. Entonces lo que podemos ver que Jesús conoce aún los destinos de cada ciudad, del pasado, en el presente y en el futuro. Y lo que Jesús está afirmando es que todo lo que sucede en las ciudades depende de Él. Jesús estaba haciendo una afirmación extraordinaria, que Él es el juez de todos y de todo. Jesús es el juez de todo aquel que lo rechaza. Todo aquel que lo rechaza. Y puede haber personas que digan, no, yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. Yo creo lo que la Biblia dice. Pero con sus hechos lo niegan. De la manera que viven lo niegan. Porque se puede creer en Dios, se puede creer en Jesús, se puede creer en su palabra, pero se puede negar con los hechos. Y eso también tiende a suceder. Porque Jesús es juez de los que no lo aceptan, pero es abogado de los que lo han aceptado. Jesús es el único Salvador. Él es el Salvador lleno de gracia y de bondad. Él es quien te ama. Él es quien te perdona. Él es quien te limpia. Y este es un grado de privilegio que tenemos debido a las palabras propias de Jesús, de lo que utiliza. Tenemos ese privilegio de conocer su palabra, de ver lo que ha hecho, pero también tenemos una responsabilidad delante de Dios. Pero hay diferentes grados también de castigo, y lo hablan en las Escrituras, porque si no, pues no lo hubiera mencionado, porque él usa la expresión tolerable, ¿verdad? O intolerable. Existen grados de privilegio y grados de juicio. Nuestra respuesta al mensaje de Jesús determina con qué severidad nos va a juzgar. Lucas 12:48, si me siguen. Lo voy a leer del 47. 12:47. Dice, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no sabía e hizo cosas que merecían castigo, serán azotados poco. Y todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará a él. Y a él que mucho se le han confiado, más le exigirán. Entonces, hay grados de privilegio y hay grados de juicio. Quiero pensar que la mayoría estamos aquí en el privilegio. Estamos privilegiados. Pero cuanto más se nos ha dado, más se nos va a exigir, más se nos va a demandar. Eso es algo que está escrito aquí. Pero también es muy importante de alcanzar a nuestros seres queridos. Porque ellos si han rechazado a Jesús, están en el lado del juicio.
se les va a dar juicio. Y yo creo que nuestras oraciones por nuestros seres queridos que aún no han recibido al Señor, nuestros ruegos, el Señor los está escuchando, porque no ha venido. No ha venido porque ha tenido misericordia de nuestros seres queridos. Aún si tenemos hijos que no han aceptado, que se han alejado, que yo sí tengo, que se han alejado del Señor. Dios está teniendo misericordia de ellos. Esperemos que podamos hablarles de Cristo, que ellos acepten a Cristo. Pero cuando se nos concede más, entonces hay más grandes expectativas para nosotros. Pablo lo advirtió sobre Romanos 2:5. Dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice el 6, Él pagará a cada uno conforme sus obras. O sea que el Señor nos va a dar conforme a la medida de nuestras obras, porque ciertamente ya somos salvos, pero tiene que haber obras. Si la palabra ya penetró nuestro corazón, tiene que haber obras, va a producir obras. Aunque las personas no crean en Dios, ateas, que pongan carteles y todo esto, aunque ellos quieran que Dios no exista y que no exista el pecado, que no exista el juicio, esto va a suceder, porque Dios no les va a pedir permiso, ni les está pidiendo su opinión. Estas personas son diabólicas, animan a la gente a no ir a la iglesia. Hay una necesidad de estar aquí y escuchar los mensajes de Dios. Deberíamos de meditar la importancia de que el Señor nos hable. Porque hoy el Señor nos está hablando acerca del privilegio que tenemos, pero también la responsabilidad que hay detrás del privilegio, o lo que acompaña el privilegio. Tenemos una responsabilidad. Como también si estás aquí y aún no te has arrepentido, Dios está hablando de un juicio que viene. Y a lo mejor digas, no estoy haciendo nada. Exactamente, por eso viene el juicio, porque no estás actuando. Dios te ha llamado a servirle, Dios te ha equipado con las herramientas para poder servirle y no estás haciendo nada. Porque Dios usa a cada persona en diferentes áreas. Hay personas que a veces no ves aquí, que no ves en la puerta, pero hay personas que están obrando, que están trabajando para el Señor. No están siendo vistos, pero el Señor los sigue usando. Hay personas que están aquí y a lo mejor no están en un área, pero allá donde van al trabajo, ahí están predicando la palabra. O van a sus seres queridos y les predican la palabra. La gente esta te quiere desanimar a no venir a la iglesia. Y quizás te preguntes, ¿qué si tuvieran razón? ¿Qué si tuvieran razón que Dios no existe? ¿Qué te estás perdiendo allá afuera? ¿Las fiestas? ¿Las borracheras? ¿Lo que ellos dicen que es realmente diversión? Pero ¿qué si lo que dice la Biblia es verdad? ¿Qué si todo lo que la Biblia dice sobre el pecado y la salvación, el perdón y la esperanza, y todo esto fuera cierto? Aunque te inviten a no ir a la iglesia, te invitan
Pero ese es del modo que Satanás trabaja, a poner personas como estas para desanimar. Y te dicen, no, tienes que ir a la iglesia, solamente pórtate bien. No, hermanos. Todo cristiano, todo cristiano que se dice ser parte del cuerpo de Cristo, tiene que estar unido al cuerpo de Cristo. Tiene que estar conectado. Tiene que estar aquí conectado. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es verdadera? ¿Cómo puedes creer acerca de Jesús? Mira las evidencias. Mira el cambio que hay en los corazones. ¿Cómo vamos a negar que Jesús no existe cuando hemos visto personas radicalmente cambiadas? Matrimonios restaurados, familias restauradas. Que Dios sigue obrando en personas que en un tiempo nadie las quería, nadie daba ni un solo penny por ellas. Mas sin embargo, Jesús vino y los restauró, los fortaleció y los cambió, los hizo unas personas diferentes. Hizo milagros. Viven unas vidas diferentes a lo que eran antes. Hermanos, hay mucho de lo que podemos ver que la palabra de Dios es real. Y si tú tienes esa duda, es porque no has experimentado esa relación con Cristo. No lo has experimentado de primera mano. Todas estas son preguntas que se hacen las personas, pero realmente no conocen a Cristo, no tienen una relación con Cristo, no mantienen una relación íntima con Jesús. Ya vamos a ir terminando. Pero ¿saben qué? Se pueden hacer todas estas preguntas, pero solo hay dos tipos de personas. Aquellas que genuinamente quieren saber la respuesta y conocer la verdad, y aquellas que hacen la pregunta, pero no les interesa en absoluto la verdad. Las personas que Jesús le habla aquí son las que se encontró en estas ciudades, aquellas que no querían arrepentirse, no querían la verdad y ponían excusa para resistir a Jesús. Los milagros no importan para aquellos que están comprometidos con la incredulidad, porque la gente realmente no estaba escuchando lo que decía Jesús. Porque hay personas que pueden estar en una iglesia, pueden estar contigo fuera de aquí y les estás hablando la palabra de Dios, pero realmente no están escuchando o no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque son esos niños, como los que habla aquí Jesús, del pueblo de Israel, que son tercos y nunca están satisfechos, porque quieren que sus juegos resulten como ellos quieren que resulten. Jesús dice llora y ellos no quieren llorar. Danza y ellos no quieren danzar. Algunas personas rechazaron la invitación de Juan, el arrepentimiento, y otras rechazaron la invitación de Jesús a regocijarse. Pero nosotros, hermanos, deberemos de tener un gozo, un regocijo, porque tenemos un Salvador, tenemos una esperanza, tenemos paz. Y hoy debemos de tomar una decisión: aceptar el mensaje de Jesús o rechazarlo. Tenemos el privilegio de haber escuchado el evangelio de la palabra de Dios, pero eso también traerá una gran responsabilidad ante Dios. ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido de Dios? ¿Qué vas a hacer
con el que Dios te ha ido hablando en estas semanas o el día a día con su palabra? ¿Qué vas a hacer con eso? El orgullo dice: no necesito a nadie ni a nada. Por eso no existe Dios, porque no necesito un Salvador. Ese es el orgullo. Pero a causa de eso viene un juicio, viene un castigo, porque no se arrepienten, porque deciden no creer en el Salvador. Pero todos un día, hermanos, estaremos delante de Dios. Todos veremos a Jesús, los que creyeron y los que lo rechazaron. Dice Apocalipsis 1, 7 y 8, Él viene en las nubes, dice, y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Y un día, hermanos, todos se arrodillarán ante Jesús. Todos lo verán. Dice Filipenses 2, 10 y 11, dice: para que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se arrodillen ante Jesús. Y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Hermanos, debemos de reconocer que somos pecadores, que tenemos una gran necesidad de un Salvador, sabiendo que solamente Dios puede cambiar nuestro corazón. ¿Y saben qué? Cuando Dios cambia los corazones, también cambian las vidas. Tanto Juan como Jesús invitaron a la generación a cambiar su mentalidad y permitir que Dios cambiara su corazón, que transformara sus vidas. Pero estaban como los ateos: Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, ¿quién podrá cambiar los corazones? ¿Quién podrá cambiar la vida? Pero hoy estoy aquí para decirles que una vida nueva es la prueba más convincente del arrepentimiento, que es real y verdadero. Podemos cambiar de opiniones, podemos creer en el mensaje de Jesús que nos transmitió, el cual confirmó por sus milagros. Su resurrección constituye la prueba más convincente de que Él es, en verdad, quien dice ser. Así es que salgamos, hermanos, hablémonos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros padres, y hablemos de quién es Jesús y lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho. Pero digámoslo con esa certeza, porque Dios ha cambiado vidas y corazones. Yo lo he visto, yo lo viví. ¿Cómo puedo negar a Jesús si Él ya ha hecho mucho en mi vida? No sé en tu vida, hermano, pero si Jesús ha hecho mucho en tu vida, tienes la certeza de que Él es real. No hagamos caso a lo que el mundo dice. El mundo quisiera que Dios no existiera, pero Dios existe. Y un día vamos a estar delante de Él. Jesús viene y viene pronto. Él regresará porque Él lo dijo. Él dijo que regresaría. Y yo lo creo. Oremos. Bendito Dios y buen Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sigues mostrando tu gracia, tu misericordia hacia tu pueblo, Señor. Ayuda, Señor, nuestra fe, Señor, si estamos dudando, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no cree, Señor,
Ayúdale a su incredulidad, Señor. Que no sea como el pueblo de Israel, que eran como niños malcriados, Señor. Insensatos, tercos, Señor, que miraban milagros, escuchaban el mensaje, mas sin embargo no lo aceptaban, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia, Señor. Háblale a tu pueblo, Señor. Te honramos, te glorificamos, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado, Señor. Ese privilegio de escuchar tu palabra, Señor. El privilegio de ver los milagros. El privilegio de experimentar una relación íntima contigo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado una y otra vez, Señor, que tú sigues teniendo poder, que sigues confirmando nuestra fe, Señor, que te sigues mostrando nuestro caminar, Señor. Gracias, Señor, porque sigues siendo el Dios Todopoderoso, Señor. Y en este momento, Señor, te pido, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Señor, gracias por los privilegios que nos das, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, porque con ese privilegio viene una gran responsabilidad. Ayúdanos a vivir conforme tu palabra, conforme tu voluntad. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Los pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.